Muchachos, ¿estamos? Sí, Doc, estamos. Sí, doctor. Señor. Qué pena con ustedes, de verdad. Ya no sé qué hacer, ni a qué. El jueves vinieron, lo por de todo, estuvieron hoy mediodía arreglando el internet y se fueron a la hora. Esa es la zona, pásese de casa, cámbiese de casa, es la zona. Me tocó irme a Hay que vivir. pagar la factura, Doc. Yo ya paso, que Catalina y Oscar vecino. Pendejo actúen ahí. Gracias, doctor, gracias. Estamos de vecinos, ahí no da bueno. Bueno, gracias. Osquitar, Bueno, doctor, entonces aquí mirando la cuestión, el video observado, la juez debe aplicar y debe estudiar el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué? Se está jugando la libertad de la persona humana, se juega la libertad, y yo para imponer una medida de aseguramiento debo analizar el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia. Mire, si la juez impone una medida de aseguramiento sin tener en cuenta ese artículo importante, doctores, yo creo que se le vulnera un derecho y se le está vulnerando un derecho constitucional. Además, se le puede aplicar tratados internacionales que avalan la libertad de la persona humana. Aquí yo no, como juez, no pueden jugar con la libertad de la persona humana. No, porque es que si el fiscal dice que esa persona debe estar dentro de un centro carcelario o detención domiciliaria, no, la juez debe estudiar bien las normas, los tratados internacionales, doctores. Acá no es solo el Código Penal, sino también hay que aplicar los tratados internacionales que hablan asunto de la materia cuando una persona se priva de la libertad o no. Aquí también es aplicable eso, como bloque de constitucionalidad, que son parte de los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, se debe respetar la libertad y la juez debe estudiar esto muy bien para que, o puede ser que le hagan su disciplinario o que le hagan su proceso penal por prevaricato y por saltarse una norma constitucional y a un bloque de constitucionalidad. Eso hay que tenerlo cuidado, doctores. Oscar, me robo una palabra tuya. Esto no es solo el Código Penal. Y es que si nosotros vamos al artículo 307, creo, no, 308, creo que en uno de los parágrafos dice que la calificación jurídica provisional en sí no es óbice para llegar y calificar que se concretan algunos de los fines constitucionales. No porque yo puedo decir que, mejor dicho, tiene terrorismo y hasta hijo de madre en ese caso, pero no es por la cantidad de delitos que imputen, ojo, sino en lo que encontremos medianamente una inferencia razonable de participación. Muy importante, tratados internacionales. En la exposición que yo realicé cuando me opuse a la medida de aseguramiento, yo le mencioné todos los tratados internacionales que hablaban sobre la presunción de inocencia. Muy importante. Pero por ahí es, Oscar. De verdad. Yo me hago una pregunta. Si está detenido el funcionario público y la conducta es por una extensión de la responsabilidad de un funcionario público, no me pueden grabar con el mismo argumento que al funcionario público para imponer una medida de aseguramiento. Si él lo sacamos, ¿cuál peligro va a continuarse gestando? Que porque de pronto pueden haber más funcionarios, ese porque de pronto es tan incierto, que por lo menos sí le valgo si existiera una investigación y pudiese estar en curso la individualización de más funcionarios. Pero en algo que es tan incierto, pues, ¿cómo? Cata. Doctor, a mí me causó bastante trabajo la audiencia en el sentido de la argumentación de la juez, porque yo se lo mencionaba, o sea, aprendiendo y escuchando la manera en la que ella argumenta a quien fue su defendida en su momento, yo que estoy aprendiendo esto, di 1000 vueltas y 1000 traspiés, porque es que en un momento ella hacía referencia de la señora Irma como funcionaria, en otro momento como contratista.
En otro momento se permite leer que era una persona que sí era contratista, pero que le cedió información exclusiva de su uso a personas ajenas a la contratación estatal. Entonces, yo di un montón de vueltas porque yo no entendía si la juez conocía bien lo que contempla el delito que pues ella estaba imputando, porque el artículo es claro al hablar de servidores públicos, pero ella misma decía que la señora Irma era un tercero que no estaba al servicio de la administración, o sea, yo me confundí, pero trillones. Ah, Entonces, a la hora de desarrollar el ejercicio, pues yo dije, no, un momento, el código, la constitución, la Biblia, y entonces empecé a revisar qué decía qué, porque yo decía, de verdad, no sé si soy yo o es que o me falta mucho estudio o algo me está pasando porque es que yo escucho cosas diferentes. Y entonces colocaba el artículo de la Constitución y yo trataba de identificar la coherencia argumentativa de la juez y yo no la vi. Pero pues pueda que no la haya visto porque estoy aprendiendo esto y haya otra costumbre a la manera de desarrollar este tipo de juicios. Pero sí me pareció muy contradictoria la manera en la que la juez interpreta un delito que pues el código es claro. Miren, es muy Mm, importante, Cata, hay algo que hay que destacar de todo esto. En el delito, que imputó la fiscalía, que avaló la judicatura, se exige una víctima. ¿Y quién viene siendo la víctima? Los alcaldes. ¿Y cómo? Y fíjense que no lo derrumba con ningún argumento ni la fiscalía ni la judicatura. ¿Cómo demonios me va a decir usted que se comete, que es necesaria una medida de aseguramiento porque el peligro que están corriendo las víctimas y demás, que está corriendo la administración de justicia, que está corriendo todo el mundo ahí en ese caso, lo desprende desde la personalidad de mi cliente o mi ex cliente, siendo que la misma alcaldesa vino y se sentó en una versión ante la fiscalía y dijo, no, es que yo la contraté porque yo la busqué. Y el modus operandi que habían imputado a una empresa criminal era diverso, que abordaban a los alcaldes para obligarlos. Pero acá, ¿por qué era al revés? Y si está esa prueba tan importante diciendo, es que yo la busqué y diferenciamos este caso con el de los demás con un contrato de prestación de servicios. Doctores, ¿por qué tenemos que ser tan mierdas de mandar a una persona hacia la cárcel? A la cárcel. El derecho penal es para seres humanos, doctores. Y hay quienes piensan que esto nunca los va a tocar. Mire, el derecho penal está en la puerta de su casa, doctores. El derecho penal está ahí. Pobre iluso el que crea que el derecho penal nunca lo va a tocar. Pobre iluso. Ustedes van manejando el carro, se atravesó, se cayó un motociclista y lo atropelló y lo mató. Lo toca el derecho penal. Ah, ya en el tema de responsabilidad de otro, pero lo toca el derecho penal. Lo toca el derecho penal. ¿Listo? Ojo, pobre iluso el que crea que esto no lo va a tocar nunca. Hay más risa en las redes sociales cuando dicen, usted defendiendo solo ratas por algo. Yo, pero ¿cuáles ratas? Son personas inocentes y no sé qué. Ah, por algo estarán detenidos. ¿Qué les digo? Por algo. Pues porque hay una investigación que toca demostrar si es o no responsable, es otro cuento. Camilo. Gracias, doctor. Algo que yo quise plasmar en la respuesta, no creo que fui tan claro, fueron los fines constitucionales y la argumentación que dio la juez en cuanto a que representan un peligro para la sociedad, uno. Dos, que pueden obstruir, porque decía, la fiscalía continúa recaudando pruebas y pueden constituir un peligro para el proceso. Digamos que lo que decía la compañera Catalina es cierto. En muchas oportunidades ella se dirigía como funcionaria a su prohijada y en otras oportunidades se refería como contratista. Es una juez que pienso, a mi real saber entender, que se lavó las manos, se apegó al fallo de primera y que no garantizó los fines constitucionales que tanto nos hace mención doctor Diego.
Para mí, lo que usted nos decía, la persona, el imputado, tiene el 90% las de perder porque desafortunadamente hay una fiscalía que en su gran mayoría de actuaciones desconoce los derechos o la presunción de inocencia y va en contra, va, ¿cómo se dice?, con toda para encarcelar o encarcelar, pero el fin de ellos no es buscar la verdad o hacer una investigación exhaustiva para buscar la verdad, sino para encarcelar. Yo pienso que el trofeo de la fiscalía, me perdonan los compañeros que trabajan en la fiscalía, se convierte más en perseguir y encarcelar que en demostrar un debido proceso en las audiencias, doctor. Pero Cami, mira, yo que trabajé en la institución, conozco fiscales que me les quito el sombrero. Cito imputación y ya, no hay necesidad. No a todo el mundo medida de aseguramiento. No, es que no es necesario. De hecho, la estadística no se mide por las imposiciones de medidas de aseguramiento. La estadística se mide es por la efectividad. Bueno, imputaciones. Bueno, acusaciones. Bueno, fallos. Inclusive, no le está diciendo a usted, si usted saca una sentencia condenatoria, le suma igual una sentencia condenatoria a la aplicación de un principio de oportunidad. Da lo mismo. No interesa. No interesa. Inclusive, da lo mismo una sentencia condenatoria a un archivo de diligencias. Es que inclusive en esta actualidad, no sé cómo lo están manejando ahora, pero antes decían, es que usted tiene que sacar 20 archivos mensuales. O sea, usted me está diciendo que tengo que cerrar casos que pueden llegar a tener algo de existencia probatoria. No, eso no es, de verdad, son pocos los que se apartan de las estadísticas y han tenido los miles de problemas. Conozco algunos de ellos ya, inclusive pensionados. Pero doctores, es que ustedes trabajen en eso, pero háganlo con mucho cariño y mucho amor, pero por el derecho y por las garantías. Apartémonos de las cámaras, apartémonos de sacar todo esto. Por ejemplo, ¿vieron la gran noticia del día de hoy? La cadena perpetua, doctores. Sí, señor. Felicitaciones a los que apoyan la cadena perpetua. Muy bien, doctores. Vamos Perfecto. también, como dice mi papá, de culo para el estanco. Miren, doctores, sencillísimo. Se logró una gran sentencia contra Uribe Noguera. Uribe Noguera hoy, si tiene licor en la cárcel, debe estar bebiendo la felicidad. ¿Saben por qué? Porque es que hay una cosita por allá que viene trayendo desde hace años la jurisprudencia y demás, llamada el principio de favorabilidad. ¡Ojo! Con el principio de favorabilidad. Ese pendejo que ahorita la Corte Constitucional, en ese control constitucional, no derrumba la cadena perpetua, ese tipo es de los más felices que eso exista. Porque él tiene una condena, por más que le vaya bien, tiene que pagar 48 años físicos de cárcel, por Dios. En cambio, con nuestra nueva norma, doctores, lamento informarles que en 25 años van a revisar si el tipo ha cambiado y ha tenido muestras de resocialización. Y las ha tenido tan ciertas que ya le han empezado a hacer descuentos punitivos por estudio y trabajo al interior del penal. Es decir, que simplemente empezando ya está mostrando que sí puede llegar a tener un programa de resocialización. Es decir, que cómo le vamos a decir nosotros en 25 años a la familia Zamboní, oiga, es que el tipo va a salir libre. Uy, ¿cómo así que va a salir libre? ¿No le tocaba todos estos años? Sí, no, pero va a salir libre por una simple y llana razón. Se aplicó la cadena perpetua como favorabilidad, pero por eso, si antes la cadena perpetua debería estar toda su vida preso, no, tiene un mico así de grande que se lo metieron a todo el mundo y nadie comprendió, y puede llegar a salir libre antes de lo que tenía previsto. Cata. Doctor, dos preguntas respecto a ese caso. Cuando la juez que en su momento estaba decidiendo la condena de Uribe Noguera, no bloquea los pasaportes de los hermanos de este señor y después no pudieron cumplir con la indemnización que debían darle a la familia de la niña, ¿qué opinión le merece? Y la segunda,
es si usted puede evidenciar que en personas que tienen ese tipo de conductas hay alguna clase de remordimiento cuando a los medios se dirigen y tras haber confesado con tanto detalle la conducta, si usted piensa que una persona de ese tipo de características se puede resocializar. Primera de ellas, cuando nosotros estudiamos el derecho penal, vamos a encontrar que la responsabilidad penal es individual. Y de ahí desprender responsabilidad civil para los hermanos, hay una brecha así de grande. Lo de la indemnización a la familia de Zamboní, pues quien tenía que pagar era el condenado. Era mayor de edad, no era un menor de edad, no actuaba por intermedio de un tutor o curador, sino era un ciudadano responsable de sus actos como mayor de edad. Tan lo fue así que por eso le clavaron ese pocotón de años. Entonces lo de la indemnización es con él. Y si él no tiene nada, no tiene por qué entrar la familia a responder. ¿Listo? En ese orden de ideas, no tenían por qué pagar las consecuencias a los hermanos. Es decir, los delitos de sangre aquí no los tenemos por qué tener en nuestro sistema. ¿Qué culpa tienen mis hijos de las cagadas que yo haga? Y viceversa. ¿Sí? Listo. Sobre ese entendido, nosotros tenemos que individualizar el derecho. Perfecto. Ahora, cuando nosotros vamos a observar que ese tipo de personas se puede resocializar o no, es un tema tan ambiguo. Lo único que te digo es que en el sistema penal la resocialización sí está intrínsecamente decantada como trabajo carcelario, como estudio carcelario, como un servicio social carcelario inclusive. Y si nosotros nos vamos a ese estricto concepto de resocialización, vamos a encontrar que cualquiera que cumpla con esos ítems puede estar siendo resocializado. Ahora, que viene un componente psicológico y demás que puede ir un poco más a fondo. Sí, claro. De comprender. Pero fíjate qué es lo que trae la norma. Vamos a hacerle un estudio para mirar si el tipo sí se está resocializando. Tenemos que mirar si ese individuo actúa así porque ha sido así toda su vida o fue el nivel de traba tan berraca que no midió consecuencias y demás. Fíjate que cada situación puede llegar a ser independiente. La misma Corte Suprema de Justicia dice que el estado de embriaguez no es una eximente responsabilidad porque uno borracho sabe lo que hace. Pues yo me cago de la risa con eso. De verdad que yo me acuerdo cuando yo tomaba, en una oportunidad saqué el carro que estaba estrenando mi papá a 0 kilómetros a hacer trompos. Es una situación que en sano juicio nunca haría. Entonces la autodeterminación con el estado de embriaguez, si existe, tengo mis dudas. Por más que digan en un papel que sí. Ustedes recuerdan el caso que estudiamos del piloto de aviación que cometió un dolo eventual. Fue condenado por un dolo eventual. Si lo analizamos con ustedes, sí, claro, estoy seguro. ¿Cierto? Ese es un caso ejemplo para esa circunstancia. Si se autodetermina, el borracho, por ejemplo, caso Salamanca, el borracho sí va a llegar a decir, hombre, no puedo manejar porque es que está prohibido y puedo ocasionar un accidente y mato personas. Si está la capacidad de hacerlo, tengo mis dudas, dependiendo del estado de embriaguez, ¿no? No podemos decir que un tipo que tiene 380 grados de etanol se autodetermina igual que uno que lleva 3 cervezas en su cabeza. Cata. Sí, doctor, para concluir, haciendo un paralelo entre el caso que nos correspondió analizar para su examen y este ejemplo que sale con la aprobación de la cadena perpetua a la luz del caso de Juliana,
yo sí quisiera decir que si bien en el caso del ejercicio de su evaluación, la juez podía decir que se evidenciaba una conciencia de actos ilícitos, si mal no estoy, bueno, me puedo equivocar. En los testimonios de los hermanos de Rafael también se evidencia que hay una conciencia por parte de ellos de la conducta de él, hasta el punto que Francisco, el hermano, cuando rinde sus descargos, dice que él al entrar al apartamento dice, Rafael otra vez enloqueció, está bañado en aceite tal. Hay una conciencia desde donde yo lo veo. Así que, pues yo pienso que esa parte habría que reevaluarla un poquito. Porque si hay una conciencia como núcleo de hasta dónde pueden llegar las consecuencias, pues los derechos y el interés superior del menor debería primar por encima de las casitas y los apartamentos. Y a la final hay un marco, doctor, no sé si usted quiera revisar, tiene como 350 años de existir en España, la psicología jurídica, no se enseña aquí, pero sí puede permitir comprender que estas personas que pueden exhibir momentos de lucidez, como usted lo dice, en realidad tienen un grado de discapacidad superior, porque si al tomarse un trago pierden la conciencia de lo que hacen, pues la ley sería contradictoria al catalogarlos como capaces. Es eso. Claro, Cata, pero bajo esa óptica no podríamos mirarlo y supeditarlo solo a los que cometen ese tipo de delitos, sino al delincuente. Al delincuente. Y el delincuente es el que comete cualquier delito, no el delincuente de tal delito. Porque la conciencia delincuencial, y si nosotros vamos a mirar sobre ese escenario, nos tenemos que ir otra vez, doctores, a lo que vimos por allá en Penal General, cuando estábamos hablando de un nada más y nada menos hermoso científico que se ponía a analizar el delincuente nato. Y el delincuente nato llegaba a la conclusión, llegaba a señalarse, oiga, hay personas proclives a la comisión de conductas punibles. Y sobre ese escenario tendríamos que decir, mierda, nosotros vamos a llegar a esos extremos, nos va a tocar meter de por vida a todo delincuente a la cárcel. Porque es que si nosotros miramos bajo la luz de la ley penal, delincuente no es el que cometa el delito más grave, sino el que comete un delito. Ahí es donde tenemos que ver, entre otras cosas, por ejemplo, el corrupto. ¿Un corrupto se puede resocializar? Y vamos a encontrar que la respuesta va a ser muy ambigua, va a ser muy colateral. Pero fíjate una cosa, el interés superior del menor brilló, claro, brilló al momento de imponer una sentencia de carácter condenatorio. Ahí brilló. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que es que lo pecuniario, ya con lo pecuniario ya no es sobre el interés superior del menor, es resarcir a terceros que ya son mayores. Ojo con esto que te estoy diciendo. La plata no va para la niña no está. ¿Sí? Ojo con eso. La plata no va para la niña, sino para los papás. Y eso en realidad es sobre el interés superior del menor. Yo creería que no. ¿Qué es lo que yo creería? Que es un momentico. Hacer justicia en nombre de ella. Y el hacer justicia es proferir una sentencia de carácter condenatorio. Ahora trasladémonos a lo que nosotros denominamos cadena perpetua. Estamos diciendo bajo ese silogismo vamos a proteger los menores con una cadena perpetua. Hombre, ¿cómo nos estamos protegiendo? Con ese fin de la pena, ¿cómo los estamos protegiendo? Que es que el delincuente, y lo he visto ya en varias ocasiones, el delincuente ya lo va a pensar 2 veces para atentar contra un menor de edad. Si no lo ha pensado en el momento que está expuesto a una sentencia de 58 años de cárcel, creo que el delincuente no alcanza a percibir esa circunstancia. Creo que la protección bajo el interés superior del menor
debe darse desde otro ámbito. El derecho penal, no. Está demostrado que, inclusive, todo el mundo ha hecho oposición, o los que conocen del derecho penal han hecho oposición a la cadena perpetua porque se está demostrando que no estamos protegiendo a nadie. Estamos llenando las ansias de algunos políticos de decir, sí, eso va a servir, eso. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Con sostener ahora más tipos en la cárcel? Bueno, es que Garavito, ¿cuántos años lleva preso? Y luego de Garavito no han seguido presentándose personas que cometan ese tipo de conductas. Claro. No, es que volvimos famoso el caso de Uribe Noguera, y después de Uribe Noguera, tantos años que se metieron de cárcel en ese caso, ¿no se presentaron más casos? Al día de hoy siguen presentándose. Una compañera de ustedes me decía, yo trabajo, por ejemplo, en una comisaría de familia, no damos abasto, tratamos de mirar temas de, claro, todo eso tiene que verse, pero yo creo que la vigilancia y el interés de superior del menor sí debe ser social, no judicial, jurídico penal, únicamente. No tenemos por qué llorar a nuestros niños y sacar el pecho con sentencias larguísimas, sino nuestra obligación era protegerlos para que siguieran vivos y no esperar a que los mataran para vengarlos, porque eso es lo que estamos viendo en el derecho penal. Es un análisis, digamos que una posición impopular, pero es la posición que más abarca. Había un director de esa agencia especial de asesoramiento estatal que se le preguntó, papi hermoso, ¿para usted la cadena perpetua funciona? Y dice, no, desde luego no, yo no. Más bien esa plática que vamos a gastar teniendo vagabundos allá de por vida, gastémosla fortaleciendo como los cuadrantes, las redes de veedurías, las comisarías de familia, la protección en las vigilancias, volvamos al policía de calle, de cuadra, que el policía de cuadra conoce de todas las familias. Esa es la manera de proteger los menores, porque ahí sí el chisme llega rapidito y protegemos rápido. Antes de, a eso sobra y los podemos proteger. No yo, cuando ya para qué, ya lo violaron, ya lo mataron. ¿Ya para qué? ¿Sí? Entonces, Catán, Chéchare Beccaria. Chéchare Beccaria. Delincuente nato. Analicemos eso. De hecho, Lombroso. Pero esa escuela está derogada, doctor. no O sea, era, después fue invalidada por otro, español. ahí sigue la evolución de la historia, pero gracias a Chéchare Beccaria, Lombroso, se van a crear los cimientos necesarios para poder identificar la investigación criminal. Por eso es tan importante estudiar qué es un acto reflejo. Por eso es tan importante mirar si en realidad hay una motivación. Y en materia, y en tratándose de delitos de puerta cerrada como son los sexuales, el acto libidinoso. Caso de la vida real. Pareja de esposos peleando. Fíjense esto, por Dios. Fíjense esto, por el amor a Dios. Pareja de ex esposos, separados de cuerpos, como dicen por ahí. Están discutiendo y no sé qué, y el tipo se va a meter en el carro, corre la silla, va a meterse en la parte de atrás del carro. Corre la silla, se va a meter, y ella molestándolo, y él molestándole, y no me joda la vida. Y el tipo se va a meter, manda la mano atrás y le toca un seno. Imputado por delito sexual. ¿Pueden creerlo, doctores? ¿Dónde está el acto libidinoso? Ahí. Las ganas, ese sentimiento sexual. ¿Dónde? ¿Por qué pasan esas circunstancias?
es fácil de decantarlo, porque a veces usamos el derecho penal como un gran bastión de venganza. Por eso hay que investigar bien, tratar de mirar muy a profundidad los hechos y encontrar una materialidad. Fíjense una circunstancia que se presenta en un caso que manejamos en la firma. Supuestamente padre abusa sexualmente de la menor. Judicializan al padre, estamos en juicio y se escucha a la menor. Doctores, no me lo van a creer, pero es cierto, lo viví. En pleno juicio, escuchando la versión de la menor, se ataca a chillar y dice que pide perdón. Entonces, pero, perdón, ¿por qué? ¿Que mentí? ¿Por qué mentiste? Porque es que mis papás se estaban separando. ¿Por qué se estaban separando? Porque mi papá se iba con otra. Y yo no podía soportar eso. Y entonces, ¿dónde sacaste todo esto? Lo vi en La Rosa de Guadalupe. ¿Pasó? Simple y llanamente, pues quedamos asombrados, pero infortunadamente la señora juez dijo, "Ah, se nota que ese cuento es más montado. Por Dios, siempre en desfavor del procesado, siendo que tiene que ser en favor del procesado. Una niña llorando pidiendo perdón, lo toma como que es falso. Imagínense que aún así le impongan una pena de cadena perpetua a ese papá. Un tanto injusto. ¿Cierto? ¿A qué voy? Si estamos 100% estructurados para imponer una pena de tal magnitud, tengo mis certeras dudas. Aunque reconozco y admiro que nuestro sistema penal, inclusive el investigativo, es de los más avanzados en Latinoamérica. Pero por ser uno de los más avanzados, no es el más avanzado. Tenemos mucha práctica investigativa interesante, pero hasta ahí llegamos a veces. ¿Por qué? Porque puede ser muy buena la investigación, pero es para algunos casos, no para todos. Y la investigación debería ser excelente para todos los casos. Oscar. Bueno, doctor, referente al caso que estamos tratando, se me olvida decir que la juez también debe garantizar el artículo 2, los derechos y deberes. Los derechos también de las víctimas. No se puede olvidar los derechos de las víctimas. Ahora, referente al caso de Uribe Noguera, yo no estoy de acuerdo con cadena perpetua, no. Estoy de acuerdo con la pena de muerte, pena capital para esas bestialidades contra, por ejemplo, un tipo, Uribe Noguera puede salir libre y el tipo sigue violando. Un tipo, eso no cambia, supongo yo. ¿Qué hemos a hacer? No, pena de muerte y proteger más a los niños, de los padres de familia, proteger más a los niños. Un tipo de esos que sirve en la cárcel, nada. Ahora, San Agustín, Santo Tomás de Aquino apoyaban la licitud de la pena de muerte para casos excepcionales. Y este es un caso de quiero un tipo de esos en la cárcel. Ahora, sale, sigue violando y ¿qué pasa? Es cierto, pero también es cierto, imagínense una pena capital para el papá que su misma hija está diciendo que mintió. Pero el sistema se le da la gana de decir que no le cree porque no hay, porque sí, simplemente. Rodri. Hola, Doc. Sorprendido cómo se apoya primero unas cosas y después se contradicen con otras. Se habla del bloque de constitucionalidad, de tratados, etcétera, etcétera, de la constitución política,
que nadie podrá matar a otro, entre comillas, inclusive hasta uno de los mandamientos de la Santa Iglesia Católica, ¿cierto? Pero aquí nos contradecimos, o sea, primero en un ejercicio que se hizo de la vida real, donde usted muy acuciosamente como defensor se basa precisamente en la normativa para demostrar que la medida que dicta la juez contra su defendida pues no es realmente, entre comillas, en derecho. Partiendo de esa vida real, donde se dice que se está violando normas constitucionales, normas internacionales, normas de bloque de constitucionalidad, y ahora se venga a decir que la pena de muerte es lo mejor que puede haber para este tipo de individuos. Efectivamente, es lo más deplorable. Yo en redes sociales he puesto palabras soeces precisamente contra eso, pero lo que hizo hoy el presidente es sencillamente lo que hemos manifestado, doctor, en redes, que esto es una punitiva, por aquí lo tengo escrito que se me olvidó. Bueno, la cuestión es de que primero se diga que hay que respetar la vida y ahora se diga que hay que matar. Ya lo han dicho partiendo del presidente del Colegio de Abogados Penalista, doctor Bernati, precisamente que esto es inconstitucional. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. No sé si pase a revisión, doctor. Creo que debe pasar a revisión en la Corte, ¿cierto? Ya sancionada por el presidente. Pero entonces, la vida humana, o sea, ese derecho natural, que es el derecho a la vida, que inclusive estados de Estados Unidos la han quitado ya la pena de muerte como tal de sus leyes como tal. Son muy pocos los estados ahora que tienen la pena de muerte. Quitaron la cámara de gas, ahora tienen la inyección letal, quitaron la silla eléctrica, tienen la inyección letal, aunque no, algunos estados no se ha quitado. Entonces ahora se quiere implementar entonces en Colombia porque es mejor la pena de muerte que una cadena perpetua. Que lo que muchos no entienden que es diferente, cadena perpetua a perpetuidad. La cadena perpetua es revisable y ya lo manifestaron y es prácticamente fiel copia a la de Estados Unidos, es revisable a los 25 años. Si Popeye, antes de cumplir la pena, que paz descanse ese gran patriota colombiano, antes de cumplir la pena en la cárcel, salió pastor, porque se convirtió lo iluminó Dios y entonces ahora era pastor. Pues este Noguera ya con los 2 meses y más 3 meses que ya le han descontado de la pena, pues en 25 años va a ser también pastor y va a demostrar que puede salir de allá de la cárcel. Hoy me contestaba un académico que yo criticaba por criticar. Y entonces, precisamente antes de yo contestar, ya otro personaje, no sé ni quién sea, contestó a mi favor en las redes. Y entonces, o sea, uno escucha comentarios en las redes, en opiniones encontradas, donde por un lado digo sí, pero por el otro lado digo no, o sea, me conviene o no me conviene. Y pues como yo le escribía hoy en el grupo, estamos ya en campaña. Ya está la campaña política para las elecciones del año entrante, entonces hay que precisamente dar de qué hablar y cómo hablar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La cadena perpetua o la pena de muerte? Y entonces ya nos van a poner entonces en esa balanza para ver yo como ciudadano qué opino. No, pues la pena de muerte ya la tenemos en Colombia. Ya van más de 1.600 colombianos muertos en lo que lleva el gobierno de Uribe, perdón, el tercer gobierno de Uribe. El quinto gobierno de Uribe. Entonces la pena de muerte ya está dada en Colombia. Son más de 1.600 defensores de derechos humanos muertos en este gobierno. Entonces la pena de muerte ya está instaurada. Ya en estos días la JEP, precisamente, doctor, imputó ya a un general y a unos soldados, bueno, a unos, lástima de esta gente, pero ¿quién dio la orden? Gracias. Listo. Camilín. Doctor, compaginando con lo que dice Rodrigo, yo pienso que son proyectos de ley populistas que buscan sacar pecho en estas
momentos tan difíciles para ciertos partidos políticos que han demostrado su ineptitud al momento de gobernar y de verdad de crear leyes, no que castiguen tan severamente al delincuente, sino que empezar a formar al niño para no castigar al adulto. Tenía yo un conocido en una comisaría donde se les vuelve paisaje, como nos decía él, es que esto aquí es de todos los días, que el tipo llegó borracho, le pegó, tocó a la niña, se le acostó al lado a la niña. ¿Por qué no prevenir antes de que pase una situación de violación, una situación de maltrato o de asesinato? ¿Por qué no formar al niño para no tener que castigar al adulto? Lo que les decía Rodrigo es cierto, lo que están buscando es populismo, lo que están buscando es sacar pecho, porque es lo que más suena en redes sociales ahora, la Constitución. El derecho a la vida es inviolable. Tendríamos que cambiar la Constitución para montar pena de muerte para violadores. Pero bueno, es un delito atroz, claro que sí, violar a un menor, un abuso, menor de 14 años, mayor, así sea de tercera edad, es una atrocidad, pero es mucho más atrocidad las penas tan bajas y tan paupérrimas que tiene el flagelo más importante que tiene nuestro país, que es la desaparición de líderes, que es el robarse los recursos de los colombianos, que es robarle a Te la interrumpo ahí, salud. Camilín. Mira, abren la brecha para la cadena perpetua para violadores y decían, vamos a proteger a los niños. Y ya después al tiempo empezó la brecha para abrirse la cadena perpetua para corruptos. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos yendo. Por eso vamos a concadenar los fines de la pena, que estamos hablando ahorita con Cata inclusive de Chéchare Becaría, decía, pues, ¿qué es la finalidad de la pena? ¿Es castigar o qué es? ¿Cierto? Y después nos vamos a mirar el delincuente nato. Y sobre esa estructura, poder llegar a determinar, doctores, quién se salva de ese estamento, va a estar difícil. ¿Cuál es la situación que debemos nosotros enfrentar en este momento? Es decir, doctores, sea lo que sea, hay que buscar siempre mirar cómo sacar adelante que los procedimientos estén repletos de garantías procesales. Si la ley empieza en funcionamiento y van a condenar a alguien con esa ley, doctores, bien merecido. Perfecto. ¿Por qué bien merecido? Porque humanamente se demostró legalmente que la persona haya sido culpable. ¿A qué voy? Que sea cual sea el escenario, la pena que sea, siempre y cuando se apliquen de debida forma el derecho, se le garanticen sus derechos y sea condenado más allá de cualquier duda razonable, doctores, bienvenida a la pena que sea. Pero no cuando vamos a condenar con aguas tibias. ¿Sí? Porque eso es lo que daña al sistema. Katica. Doctor, entonces, si entiendo bien todo lo que hemos conversado a lo largo de la sesión, la cadena perpetua es improcedente en el sentido que, desde mi aporte, entonces, contradice la razón de ser del derecho, que es regular la vida en sociedad, porque si se crea una pena para mostrar la existencia del Estado cuando ya el delito ha sido cometido, pues qué carácter preventivo tiene. Eso es como una burla en sí misma. Cata, Entonces, mira, ahí antes de continuar, fíjate, sí, extiéndelo hasta los delitos de sangre. O sea, ok. le estamos diciendo, no es que mi papá es un asesino, un violador y demás, ojo que el chino va a salir igual. Lo van a extender y lo van a extender. Créeme que lo van a extender. Si nada más así, simplemente así, lo hacemos socialmente. Hablemos de caso Colmenares, de esta Laura, esa china Laura, ¿es que llama Laura? Sí, Laura. Y Jesse. Ahora Jesse Quintero. Eso. Pero hablemos de Laura, que es la más significativa, porque es la que tiene más plata, ¿cierto? Hablemos de Laura. Cata, simple y llanamente mira cómo se refiere la gente al papá de Laura. ¿Por qué? Porque pagó para que defendieran a su hija. ¿Y a quién le pagó? Pues a su abogado. Y están
insinuando que pagaron fue a la justicia. Qué ilógico, si fue ante la justicia la que sentó en el banquillo a la China. Fíjate cómo extienden la responsabilidad a terceros, que no tienen nada que ver. Continúa, Cática. No, doctor, entonces simplemente es eso, o sea, es decir, como una cadena perpetua que sirva para probar que existe un Estado que solamente es capaz de medir el delito por su periodicidad de ocurrencia, pues resulta en sí mismo como una burla. Y aparte, pues nosotros pagando impuestos para sostener a personas que bien podrían, ya que estamos con estos temas ambientales tan de moda y la escasez de recursos, al menos justificar sus años de vida retribuyéndole en algo al planeta, no sé, cultiven, aren en los campos, hagan algo. Pero, pero así, o sea, una muestra como de inteligencia tan manifiesta, todos pagando impuestos para mantenerlos y garantizarles sus alimentos, pues es como una burla en sí misma, ¿no? Porque si la ley simplemente se crea para probar la existencia de un delito, pero no para guardar un carácter preventivo, pues es algo muy penoso. Nosotros miramos el código y en los primeros artículos del Código Penal dice qué son los fines de la pena y uno dice tan lindo, tan linda que es la letra. Tan linda que es la letra. Pero que poco se aplica. De verdad. Que poco se aplica. Y ahora... La Constitución, filosóficamente muy hermosa en el papel, pero no se ha aplicado ni siquiera el 50% de lo que se dijo hace 30 años. Muy importante, absolutamente muy importante lo que están connotando. Y fíjense que toda esta polémica se ha generado cuando empezamos a analizar los fines constitucionales. Alexa. Profe, entonces podría pensarse que por ahí se había mencionado también, no sé si está en algún proyecto, el de una inyección que dejaría a estas personas, pues como en su mayoría pues, los casos que se escuchan es de hombres que abusan de menores, la castración química. Y otra que funciona, no sé si realmente funciona creo que es como en Filipinas, en la cual creo que como que le cortan una mano al ladrón, o la que están tomando hace poco aquí en algunos barrios, seguramente muy cerca, porque aquí cerca pasó, cogen el ladrón y lo cogen a golpes hasta dejarlo prácticamente muerto. Entonces, la justicia por su propia mano. Fíjate, si a una persona, a un tipo le dicen castración química y que en estos días de inclusión que estamos tanto hablando, celebrando la comunidad LGTBI y demás, que tenemos que mirar un parámetro de reconocimiento para todos por igual, cual estoy totalmente de acuerdo, la castración química solo aplica para los hombres, ¿cierto? Y bajo ese entendido, tenemos que decir, la mujer nunca puede llegar a estar inmersa en una conducta, en un raciocinio, en una conducta de esta naturaleza. Y la respuesta es, usted está equivocadísimo. Una mujer también puede llegar a cometer un acto aberrante. Y entonces, si nos vamos a ese parámetro, ¿cuál va a ser la castración química que le van a hacer a la mujer? No va a haber. Y máxime, sí, nosotros vamos a hacer una extensión del tipo penal, por ejemplo, en un acceso carnal. Cuando nosotros vamos a mirar, es que acceso carnal no quiere decir que el hombre tiene que introducir su miembro viril en cualquier orificio de un niño o una niña. No, cualquier objeto, cualquier dedo. Entonces, si nosotros vamos a mirar, si un tipo de esos está enfermo, como lo venimos diciendo, está enfermo, pues le quitaron el bichirilo, pues doctores, tiene más cosas. Tiene otros parámetros por donde usar. Entonces, digamos que esa no puede llegar a ser la solución de fondo. Porque es que estamos supeditando, vuelvo y repito, sobre el castigo. ¿Cierto? Pero la de los golpes sí funciona, profe, porque no es sino que inmediatamente se riegue como el tema y por aquí sucedió, por la parte comercial, entonces
de alguna manera creo que hubo Pero, hasta un pero chico Alejita, que salió de la zona de los bancos, lo mataron y la gente logró coger uno de los ladrones, lo volvieron una nada y ya ha la pasado paloterapia. el tema y como que se alejan, sí, como que de pronto venga por allá, como que de pronto no vayamos porque allá es que la gente sí es que no espera que llegue la policía, sino de una vez justicia por mano propia. El problema es eso. Eso es un delito. Están cometiendo delitos. Profe, ¿cómo las personas que venden esmeraldas están ahí en Plazoleta del Rosario y todo? Son personas que tienen una cantidad, bien sea en sus esmeraldas o en su dinero, como quiera que sea lo que venden, y hay cuál ladrón se escucha por ahí no se ve en la zona de la Plazoleta. No, ni sí están sé, y esmeralderas, harto. pero, Sí, Hay harto. pero donde bastante, lo lo que lleguen pasa a es, coger, y ahí no los, y seguramente esas personas lo que mismo pasa en están San armadas. Andresito. Lo Sí, mismo por pasa en eso, en San San Andresito. Andresito lo mismo. San Andresito no roban a ningún centro comercial, a ningún Exactamente, local, y pero sí roban a cuidan los transeúntes. bastante. Así es el escenario. El problema aquí grande es, si nosotros vamos a mirar, cada ser humano tiene un problema y cada problema lo vamos a tratar de transmitir al derecho penal. Ese es un gran dilema. ¿El derecho penal está preparado para resolver todas estas situaciones? La respuesta va a ser no. Digamos, resolverlas sí. Claro, tiene que estar presto para ello. Desde la óptica, la última ratio. Pero, ¿por qué tenemos que trasladar todo al derecho penal? Y va al escenario. Si sabemos que hay una zona donde están robando harto, porque tenemos que dejar que la ciudadanía sea el que cometa delitos dándole pata a un delincuente. Y es lo que yo siempre les he tratado de decir, nunca nos igualemos en silla al delincuente. En ninguno de los Pero, aspectos. profe, ¿y ahí cómo funcionaría el tema? Bueno, como la policía de pronto ahí sí se demora en llegar, entonces digamos para que, digamos, mi caso, digamos, supongamos, entonces yo cojo de pronto al supuesto ladrón y lo tengo apartado para que no lo golpeen. ¿Cómo hacen ahí algún tipo de individualización de captura o qué? ¿O me creen a mí? Tú funges como primer respondiente y eso en la ciudadanía es permitido. Es que el primer respondiente está mal diseñado, no, mal comprendido en la ciudadanía. Todo el mundo cree que tiene que ser un uniformado, no es así. ¿Quién lo puede retener? Cualquier persona. Fíjate en las cartillas que yo les compartí en las audiencias preliminares. Ahí vas a encontrar respuesta en captura en flagrancia. Métete ahí y vas a encontrar la jurisprudencia que dice funge como primer respondiente de la persona. No como, como agente captor y viene la policía después y ya generaliza en un documento que va a ser ese primer respondiente frente a ese acto. Pero la ciudadanía tiene la obligación de capturar. Y tiene esa facultad. ¿Sí? Tiene esa facultad. ¿A qué voy? En estos días, acá donde vivo, cerca donde vive el señor Rodrigo, dicen por ahí que infortunio, pero bueno, por acá cerquita, cogen un ladrón acá y salen todo el mundo en los balcones y empiezan a chiflar eso, pero una paloterapia cosa berraca. Unos gritando, bien hecho, rata y madre, otros no, que no sé qué, y demás, ya, bueno. Si ya la persona está sometida y a la espera de la policía, ¿por qué lo tienen que coger a pata? Pregunto yo. Ah, porque es un ánimo de la ciudadanía que está en una calentura gigante y porque está mamada de los flagelos. Miren, ese día era tan curioso que unos muchachos que se notaban que eran de nacionalidad venezolana, que trabajaban en Rappi, se quitan su traje de Rappi y van a darle pata al otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos también decían, estamos mamados que digan que todos los ladrones ahora somos venezolanos. ¿De cuándo acá todos nos creemos con derecho de poder cercenarle derechos a otro? No, si ya lo tenía sometido la ciudadanía, no tenemos que volver a la barbarie de cuando usábamos tapabocas. Tapabocas, taparrabos. Ya el taparrabos lo usamos en la cara, pero por circunstancias no queridas. Entonces, los instrumentos jurídicos están. Ah, que están deficientes, claro que están deficientes. ¿Cómo no va a estar deficientes? Cogen un ladrón de estos y no aparece nadie a denunciar y entonces el fiscal dice, bueno, ¿y quién es usted y por qué? Ah, muy bonito. No, es que el primer respondiente es que me dijeron que había robado. ¿Pero a quién? ¿Y qué robó?
La gente ya le da pereza ir a la fiscalía, a la gente ya le da pereza no, y ya empieza a decir, me siento amenazado. Por Dios, nosotros los penalistas que vivimos tratando temas delicados, nosotros sí vivimos amenazados. Pero un ladroncillo de calle, entonces la gente, ahí sí les da miedo. Y fíjense que indirectamente el derecho penal los está tocando. Como víctimas, pero los está tocando. Derecho penal está ahí todos los días. Un pajarito volando alrededor de uno. ¿Listo? Cata. Doctor, yo de pronto sí me uno a los que dicen que todo esto da muestra de la importancia que tienen las políticas de salud mental, porque si fíjese nosotros cómo nos pone nada más padecerle a Claro, que es que de verdad uno ya no da para más y lo afecta mucho. Todos aquí a lo mejor estamos de acuerdo que para cometer conductas como las que hemos conversado hoy, pues uno no las comete después de un día de estrés laboral, ni de una ruptura amorosa, ni de escuchar una canción que uno lo ponga triste, sino se requiere que a lo mejor el cerebro esté enfermo, ¿sí? Y a lo mejor haga falta que la sociedad lo trate de una forma más natural, como cuando uno dice me duele una pierna, tengo migraña, me duele un brazo. Un cerebro también se puede enfermar. Y no sé si a lo mejor sea esto la muestra de la necesidad que hay de darle mayor relevancia a los profesionales de la salud mental que con muchísimo conocimiento pueden ofrecer algún tipo de solución para todo esto, pero pues es mi opinión. Inclusive, no solo ello, sino, ya Elvi, ya te doy la palabra, dame un segundito. En mis defensas, casi siempre yo hago examinar a mis clientes sobre esa salud mental. Porque ahí viene el otro derrotero. Estamos diciendo que en la ley penal hay unos inimputables. ¿Cuáles son los que están totalmente chiflados? Son unos de ellos. Y entonces para algunos casos nos volvemos selectivos. El tipo hizo algo atroz, no, ese sí, es imputable. Ese sí es imputable. Pero venga, si es que hagamos un examen de tipo, no aguanta un examen ni de la Cruz Roja. Porque a todas luces se demuestra que está más chiflado que una cabra. Entonces, ¿es imputable? ¿Cómo se autodeterminó? ¿Cómo planeó un intercriminis? ¿Cómo organizó una idea criminal? Y desde ahí vamos a quedarnos quietos, pero nos hacemos los pendejos, doctores. Ah, no. 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 Y el otro derrotero es, desde lo que hablamos de becaría, como fines de la pena, nosotros vamos a encontrar, venga, ¿y en la cárcel sí hay un buen tratamiento psicológico? Tengo mis dudas. Elvi. Hola, profe, buenas noches. Pues yo no sé, yo escuchando todo lo que han hablado en el día de hoy, lo que pasa es que nosotros tenemos todavía como una clase de mente muy, no sé, muy de la época medieval, ¿no? O sea, supuestamente no las damos que estamos tan evolucionados, que el sistema penal está evolucionado, que todo está evolucionado, pero todavía pensamos, digamos, yo lo escribí ahí en el chat, en un panóptico, ¿no? En donde hay que cascar y casi que matar a la persona ahí delante de todos para que aprendan, de que hay que colgar a la gente para que aprendan, y eso realmente se vio fue en otras épocas, cuando empezaron a nacer precisamente esas temáticas y esos conceptos y discursos del delito, de la pena, del castigo, digamos los inicios del castigo que más o menos fueron en épocas medievales, por decirlo así. Y todavía no tenemos ese pensamiento tan retrógrado de que hay que quemarlos, de que hay que incinerarlos, que hay que mandarlos a la hoguera, que ojalá se mueran, que hay que, sí, que la pena de muerte. Y ahí vemos realmente el retraso mental y hasta la enfermedad mental que todos tenemos en la cabeza, ¿sí? Porque acá todos tenemos cierto nivel de... No, otra vez. ¿Me escuchan?
de enfermedad mental. ¿Por qué? Porque, digamos, hacer como una clase de análisis a los establecimientos, ¿se está cortando? A los establecimientos penitenciarios a nivel de América. Y uno se da cuenta que realmente el nivel de hacinamiento es grandísimo, ¿sí? Entonces la gente que dice, o los gobiernos mediáticos que dicen, no, pues construyamos más cárceles, no, pues metamos más plata en la seguridad, ay, no, pongamos más policías. Y realmente nadie mira qué es lo que está pasando con la sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que le hace falta a la sociedad? ¿Qué le hace falta a esa persona que comete un hurto? ¿Qué es lo que le hace falta a esa persona que mata para comer o que viola o lo que sea, el delito que sea? Y realmente uno se da cuenta que vivimos en una pobreza en este siglo tan tenaz, que se mueren cada hora como 14.000 personas de hambre, no de COVID, porque es una estupidez. Y la gente ahí sí no se pone a hacer campañas, ni los medios de comunicación no salen todos los días hablando, se murieron tantos niños de hambre. Acá solamente en Colombia, ¿cuántos niños no se mueren de hambre? ¿Sí? Entonces, crecer en una sociedad donde no hay oportunidades, donde hay una pobreza extrema, obviamente siempre van a haber delitos, así usted, mejor dicho, ponga a un ladrón y le quite la cabeza delante de todos. Eso no, o sea, si realmente no hay una sociedad sana. Ahorita, digamos, estamos hablando sobre el pena, sobre el caso del Aceli, sobre el caso de esta niña Juliana Samboni. Pero los que tienen hijos no se están dando cuenta qué clase de música escuchan sus hijos y qué le están permitiendo a sus hijos. O sea, yo ahorita entro a TikTok, que lo abrí hace un mes, y yo veo puras peladitas de menos de 20 años moviendo el trasero como una bailarina de pole dance, y la mayoría de tipos que la siguen son tipos de mayores de 40 años, tienen más de 2 millones de seguidores solamente por mostrar sus cuerpos y solamente por moverlos. Y hay niñas que ni siquiera cumplen ni con los 18 años. Y las que tienen más seguidores ahora son caritas de niña chiquita y cuerpos así como de niña chiquita. Entonces también se está aumentando la pedofilia con tanto reggaetón o restregón y con tanta sexualización de la niñez. Sí, los papás también permiten que ahora en las fiestas infantiles se escuche Karol G, J Balvin y todos los artistas que lo único que hablan es hablar del sexo y de que te lo meto y que te lo saco y que no sé qué. Y ya después se preguntan, ay, pero ¿por qué la sociedad está tan enferma? No, o sea, todos estamos enfermos, eso sí, póngale la firma, el 100% de la sociedad está enferma en estos momentos. ¿Que otros nos controlamos más que otros? Sí, es cierto. Pero es que también la gente no se da cuenta qué es lo que nos están poniendo a consumir y qué es lo que realmente da rating, digamos, en las noticias. Entonces, es una sociedad enferma y la solución no es la seguridad democrática, la solución no es poner más policías en cada esquina, la solución no es hacer más cárceles, no. Sí, la solución más bien es como empezar a sanear esa suciedad en la que vivimos todos los días y también darle oportunidades a las personas, volvernos a los campos, porque lo que yo decía en otras clases, la profesionalitis, ¿no? O sea, entonces todo el mundo quiere ser doctor, ahora todo el mundo quiere ser doctor y los campos desocupados. Digamos, los campos ahora están desocupados también, ¿por qué? Pues porque obviamente se lo apropian las multinacionales, porque se lo apropian los mismos gobiernos, los paramilitares, y no dejan trabajar al pobre campesino ni nada de eso. A mí me encantaría cerrar el computador ya e irme para el campo. Me encantaría. Y ponerme a sembrar papa y todo eso. Pero realmente uno, bueno, como uno es citadino, no sabe cómo es, y con la violencia que también se viene en el campo, pues tampoco uno sabe cómo es, ¿sí? Porque, digamos, las ciudades están atestadas, están atestadas. Usted sale a la calle ahorita, supuestamente con esta pandemia, y usted ve un Transmilenio y ahorita, mejor dicho, ya no le cabe ni un tinto, no le cabe ni un tinto. Entonces, no sé, o sea, yo digo que el derecho penal sí, obviamente tiene que seguir existiendo, pero que realmente es cuestión social lo que uno tiene que observar y oportunidades, y la pobreza es lo que nos tiene también así. Eso era lo que quería más o menos decir. Muchas gracias. La solución tampoco es imprimir billetes. Laura. Hola, profe. No, frente a eso, a mí me gustaría como opinar porque yo hice mi tesis sobre las víctimas que son cometidas de delitos sexuales de los militares. Y bueno, en este caso me parece que muchas de estas víctimas sienten que el Estado está ausente porque existe el fuero penal militar y a ellos los acusan diferente a una persona normal. Entonces, creo que muchas víctimas pues han sido vulneradas,
estos militares no tienen condena, también tanto pederastra, pedófilo que hay por ahí, entonces, y muchas víctimas también sienten que no hay solución frente a sus casos, entonces, esto me parece triste. También que la salud mental, pues en Colombia no se toma en serio, las EPS no funcionan, de pronto si funcionara un poquito más y le tomáramos un poquito más de respeto a estas enfermedades, no existiría tanto malandrín por ahí, ¿no? Y tantas violaciones. Perfecto, así es. Gracias. Yo, Rodri. Gracias, mi doc. No, pues escuchando, creo que fue a Catalina Montes y ratificado. Para cometer un delito hay que estar enfermo, ¿cierto? Esa es la deducción a que se llega. O sea, un enfermo es el que mata, un enfermo es el que viola, un enfermo, o sea, un enfermo tiene la conciencia, no está entre comillas consciente de lo que está haciendo. Entonces me surge una pregunta. Los asesinatos sistemáticos o asesinatos selectivos, ¿es porque el gobierno está enfermo? La pregunta sí, ¿será que el gobierno está enfermo? Y otra, doctor, la solución no es imprimir billetes, pero sí se puede aquellos títulos precisamente conocidos como TES, y bastante que se puede, o los más de 200 billones de pesos que tenemos en reserva de oro. El problema es que los billetes tienen que tener reserva oro, se supone. Sin embargo, hay un tema bien interesante ahí a decantar y es, fíjense cómo hacemos una analogía de todas unas circunstancias paralelas, simultáneas, concomitantes, con supuestas comisiones de conductas punibles. Y fíjense que si nosotros analizamos bien eso, ese es el papel que tiene que realizar el juez de control de garantías. Fíjense lo delicado de la función del juez de control de garantías. Lo importante y primordial para la administración de justicia. Doctores queridos, si nosotros miramos con detenimiento todo lo que ustedes dicen, tiene que pasar en un estricto examen al momento de imponerse una medida de aseguramiento. Y todo lo que ustedes están manifestando, traerlo a los fines constitucionales. Solo estamos hablando del 309. Pero fíjense que sin querer, y en casi todas las intervenciones, veníamos hablando del peligro para la comunidad o la víctima. Fíjense cómo podemos llegar a veces a ser ambiguos al momento de analizar un caso o muy concretos al momento de analizar el mismo caso. La invitación que yo les hago con el corazón de verdad es, doctores, cuando prendan el noticiero, no se coman el cuento porque ustedes no son populistas. Ustedes son abogados de verdad. Y el abogado lo menos que tiene que ser es un abogado populista. ¿Qué quiero decir con ello? No que no apoye corrientes filosóficas de pensamiento, de ideologías, políticas y demás, pero lo que yo quiero referir es, ustedes no tienen que decir sí porque el resto de la ciudadanía dice sí. Ustedes tienen que decir sí porque es que ustedes normativamente tienen por qué decir sí. ¿Vale? De tal suerte que cuando digan capturaron a tal persona y salen con bombos la fiscalía a promulgar esa captura que se generó, ustedes, por favor, por el amor de Dios, nunca van a decir merecido. Porque ustedes, si no conocen a profundidad el caso, no lo hagan, doctores. No lo hagan. Porque fíjense que la fiscalía es especialista en sacar en los medios de comunicación las capturas, pero cuando son vencidos en juicios nunca sacan un comunicado retractándose. Hay un ejemplo, el de anoche en Noticias 1. Es que no estoy seguro de la ciudad, creo que es Tuluá. Salió el fiscal, 7 detenidos
rueda de prensa y a los 6 días todos afuera. Entonces, una falta de respeto. Lo que pasó Esa mucho es con una prueba de lo que acaba de decir usted. lo que pasó mucho con los muchachos que estaban de manifestantes. Obviamente era claro que algunos sobrepasaban eso de la protesta pacífica. Eso no es totalmente lógico, visible y demás. No hay ninguna justificante lo que estamos diciendo. No hay justicia por su propia mano. ¿Quién dijo que ellos son la autoridad para ir a quemar un banco? ¿Quiénes son? No. Pero fíjense que muchos de ellos los vincularon porque se les dio la gana o porque simple y llanamente fueron los más fáciles de identificar y los pegaron con babas en un tablero. Con bombos y platillos, las capturas. ¿Y dónde está el pronunciamiento sobre los pronunciamientos judiciales que han dicho que no hay inferencia razonable para imponer una medida? No los hay. ¿Por qué? Porque estamos, lo que han dicho ustedes, la sociedad está enferma. Y nos llenamos de solo venganzas, nos llenamos de solo problemas judiciales y fíjense que el diario vivir es el derecho penal. Y fíjense que las noticias son derecho penal. ¿Por qué? Porque es el que más duro impacta. Porque puede privar de la libertad. Y es el que podemos usar como venganza. ¿Cuándo demonios va a salir? Es que resulta que Cata demandó a Rodrigo por 100 millones de pesos que tenía en un pagaré que incumplió Rodrigo. Eso no sabe. ¿A quién le va a interesar esa pendejada? Entonces vamos a sumarle. No, es que ya son 100.000 millones de pesos lo que Cata... ¿A quién le interesa? En cambio, si Cata está promulgando una denuncia de carácter penal, denunciar, ya viene siendo interesante. Inclusive hay cámara que se le puede prestar por parte de un noticiero. Katica, para cerrar. Hola, doctor. Escuchando la parte final de Rodrigo, Rodri, y pues a quienes les interese, yo no sé si uno pueda decir que el Estado está enfermo, pero sí uno puede acudir a las personas que tienen estudios en mediología y que hacen perfiles de los líderes y de los dirigentes. Para ser precisa, el médico de Hitler, hay muchísimos documentales y documentos muy serios donde se puede ver que el hombre era adicto a los fármacos y producto de eso estaba su interpretación de la realidad. Y si se quiere ver la justificación de él del holocausto, se puede revisar el genocidio armenio. Si ustedes quieren buscar, hay una cita textual que Hitler dice o pues dijo en vida. Cuando le preguntan, My Führer, ¿usted está seguro de hacer esto contra los judíos? Y él dice, claro. Es que hoy en día, ¿quién se acuerda de los armenios? Hay una película en YouTube que se llama La Casa de las Alondras y se puede ver. Y perfiles de los dirigentes de los países muy poderosos, pues hay por montones. El señor Trump tiene cualquier cantidad de perfiles psicológicos circulando y a la luz de eso se pueden responder varias cosas. Y en términos de estudiantes, por ejemplo, Rodri, con tu formación en la masacre de Tiananmen de los estudiantes en China, puede ser un gran referente de la psicología del Partido Comunista. Así que pues hay personas que están capacitadas, generalmente internacionalistas, que hacen estudios de los líderes políticos de países, sin importar si son poderosos o no. Es un estudio de perfiles y la capacidad psicológica de estos frente al poder y a la dirección de un Estado o no. Era eso. Muchas gracias. Muchachos, no siendo más el motivo de la presente, se da por terminada, siendo las 7:53 de la noche, porque ya hemos sido bien extensos. ¿Cuál partido? Espejo. Colombia. Colombia. Vea, Aarón, ya está con la camisa. Listo. Muchachos, Dios les bendiga, pórtense mal, emborráchense, Feliz que noche. mañana continuamos. Un fuerte Gracias, abrazo. doctor. Feliz noche. Gracias. Chao, Gracias, todos. profe. Feliz noche, doctor.